amado, entre aquellos seres humanos que no aceptan esa misericordiosa invitación. Los perdidos no tendrán argumentos para señalar la causa de su condenación. Las excusas que se presentan hoy de un familiar, un hermano, un padre, una madre, un esposo o una esposa, un pastor, una denominación, un trabajo o una circunstancia no se presentarán allí. Todos comprenderán que eligieron perderse, que tuvieron la oportunidad y el privilegio de aceptar el llamado de Dios para seguir el camino de la predestinación para vida eterna, pero que escogieron otro camino, que escogieron ir contra Dios, contra su voluntad, rebelarse contra el gobierno del cielo y permanecer en la condición caída de la especie humana. Ojalá no estemos en ese numeroso grupo. Ojalá estemos entre aquellos que abrazan ese llamado, que lo aceptan en lo más profundo de su alma y responden a él y permiten ser atraídos a los pies del Salvador para hallar en él el perdón, la paz y la esperanza de la vida eterna. Pablo dice entonces que aquellos que el Señor predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Y aquí se introduce un término muy interesante y maravilloso. A aquellos que llamó, a estos también justificó. La justificación. ¿Qué es la justificación? Multitudes de denominaciones, iglesias, grupos y teólogos tardan mucho tiempo en explicar esta verdad, que es sencilla, fácil de comprender y que requiere más que teoría, una experiencia. En la carta a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1, el apóstol Pablo explica cómo se puede recibir esta justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se nos aclara que esa justificación se alcanza por la fe. La misericordia de Dios no se logra con largas peregrinaciones, con azotarse las espaldas, con entrar de rodillas a un templo, o con la obediencia a ciertos parámetros establecidos por los hombres. Es un regalo de Dios, que se recibe exclusivamente por la fe, que el hombre no puede fabricar y no puede producir. A esto apuntaba el Salvador en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La inspiración dice que los pobres en espíritu son los que comprenden que por sí mismos no pueden salvarse y que entienden que por sí mismos no pueden hacer nada bueno. Son aquellos que entienden su condición perdida, degradada, su condición pecaminosa, que entienden que se hallan en el foso del abismo del pecado, cuyas inclinaciones, deseos y herencia los inducen a desobedecer a Dios, cuyos apetitos e inclinaciones los arrastran a la rebelión, a la iniquidad, a la desobediencia y al pecado. Aquellos que muchas veces han tratado de cambiar por sí mismos, han tratado de abandonar malas prácticas, malos hábitos, temperamentos degradados, defectos de carácter, pero que han luchado solos, que han creído en creencias espiritistas que dicen: en ti está el poder, en ti está la fuerza. Han creído que desarrollando lo bueno que hay dentro de sí pueden ponerse en armonía con Dios, pero la totalidad o la mayoría han comprendido que no es posible, que en el hombre no hay poder que lo ponga en armonía con el cielo, que dentro de nosotros no hay nada que nos acredite delante de Dios y nos lleve a ponernos en paz con Él, que la reconciliación proviene del cielo, que lo que nos atrae en la armonía con Dios ha sido provisto por Él mismo y que ese don es un regalo, una bendición sublime que Él por su infinita misericordia ha trazado para la especie humana y que podemos recibirlo exclusivamente por la fe. La inspiración lo define de una manera muy hermosa y con palabras muy sencillas. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Otro pasaje aquí mismo dice: justificación y perdón son una y la misma cosa. ¿Qué es la justificación? Es el perdón pleno y completo de todos los pecados. Ocurre cuando el corazón, conmovido por la obra del Espíritu Santo, es despertado, comprende su rebelión y su iniquidad, comprende que sus pecados lo han separado de Dios y que no tiene ningún atributo, mérito o dignidad para presentar delante del cielo, para recibir o merecer el favor de Dios. Entonces ahora, reconociendo esa situación,
cae rendido a los pies del Señor, confiando única y exclusivamente en el sacrificio redentor del Salvador. Esto es justificación por la fe. Hay un museo en Europa muy interesante, donde hay muchas pinturas, cuadros y esculturas hermosas. El guía turístico lleva en los diversos lugares a la persona, al visitante, al turista, y al final le introduce en un cuarto, donde hay una losa azul, una pared, unicolor, y el turista se chasquea de entrada, no ve nada hermoso allí y se va a retirar. El guía turístico lo detiene, dice: un momento, inclínate un poco. Y cuando la persona se inclina, empieza a ver un panorama, un paisaje arriba. Le dice: inclínate más y más y más, hasta que la persona termina postrada en el suelo. Cuando está postrada, ahora sí le dice: levanta la cabeza. Y cuando levanta la cabeza, ve el cuadro más hermoso, más sublime de la historia: el Salvador muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese cuadro solo se ve cuando se está postrado. Por eso Testimonio para Ministros 4:56 dice que la justificación por la fe es la obra de Dios, que abate al polvo la gloria del hombre para hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo. Solo cuando el hombre se humilla y reconoce su indignidad, comprende y acepta que es miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo, y ahora humillado a los pies del Señor, dice: Señor, nada traigo a ti, solo tu poder, tus méritos, tu benignidad me trae. En ese momento es justificado, es perdonado. Pero ¿ocurre algo en el hombre en ese instante? ¿Ocurre algo en su vida? Muchos señalan que la justificación es solo un acto legal, por el cual un pecador es reconocido como justo, y ahí termina todo. Pero eso no es así. Es algo más maravilloso que eso. Es algo mucho más importante y trascendental. Tenemos la experiencia de David, el hombre que fue llamado hombre según el corazón de Dios. En el momento de tranquilidad, de solaz y de ociosidad, fue llevado a la caída más triste de su vida, el caso de Betsabé. Pasó un tiempo y entonces ahora Dios envió un profeta, Natán, que de la manera más hermosa, con una parábola muy, muy preciosa, presentó el caso terrible de David y lo llevó a sentenciarse cuando le dijo: ¿qué ha de hacerse en este caso? Y David dijo: muera el tal hombre y pague con 4 tantos la cordera. Cuando Natán entonces lo miró fijamente y le dijo: tú eres ese hombre, la conciencia de David se conmovió hasta lo sumo. Tan profundo fue su arrepentimiento que escribió el Salmo 51 con las palabras que empiezan diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces allí solo se resume en 2 Samuel 12:13 estas palabras: pequé contra Jehová. Pero no fue eso lo único que dijo David. Fue el Salmo 51, un arrepentimiento sincero que el ser humano no puede fabricar, que no podemos producir, que viene de lo alto, así como viene el perdón, que es una obra del Espíritu Santo en la conciencia del hombre, pero que es indispensable que eso se experimente antes de la justificación, antes del perdón. El hombre o la mujer que no experimenta ese arrepentimiento profundo y genuino, que lleva a aborrecerse a sí mismo, a sentir que se merece la muerte, pero a confiar por la fe en la misericordia infinita de Dios, no ha sido justificado. Entonces David reconoció genuinamente que había pecado contra Dios. Y ahora el profeta le dice a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ese remitir es sinónimo de transferir o de pasar a otro su pecado.